Buenas, saludos, comunidad de los tambores. Acá estamos de nuevo en el número 2 de estos videitos para tocar un poquito de percu en casa. Bueno, para ir llevando un poquito mejor esta situación de estar más tiempo en casa. Bueno, lo vamos a aprovechar. Entonces, tocando un poquito, aprendiendo un poquito de percu, incursionando, dando nuestros primeros pasos en este mundo que es la percusión. Bueno, el primer videito estuvimos charlando un montón, ¿no? Estuvimos charlando demasiado, me parece. Vamos a volver un poquito sobre eso para poder iniciar directamente la práctica en el cajón, que hoy les traje otro, ahora vamos a charlar de este también, con la marchita número 1, así ya la empezamos a firmar y podemos seguir avanzando en este taller. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de que en la música nosotros nos vamos a enfocar en la cuestión rítmica? Entonces nos vamos a armar un patrón de tiempo para empezar a trabajar la marchita, ¿sí? Habíamos hablado que teníamos que tener en cuenta una relación entre el sonido y el silencio, así podemos de ahí tomar ese patrón y volcar nuestra marchita. Entonces, entre esa relación de sonido y silencio contamos 4 sonidos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. A eso le vamos a llamar un compás. Y ahí vamos a meter nuestra primer marchita, que era fácil, ¿sí? Que era 2 graves y un agudo. Y sonaba así, ¿se acuerdan? Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, manito derecha abajo al grave, que ya conversamos de esto, que llegue no hasta allá al fondo, hasta allá abajo del cajón, sino en este triángulo, y ahí va a sonar perfectamente el grave. El agudo lo buscamos en las esquinas. Entonces vamos con esa marchita y ahora les cuento cómo vamos a empezar a movernos para tocar, ¿sí? Para empezar a tocarlo con más fluidez. Así ya la dejamos y empezamos con la marchita número 2, ¿sí? Entonces, mano derecha abajo, ¿sí? Contamos 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 4. Y seguimos, ¿sí? La idea es que no estemos permanentemente prestando atención al conteo, ¿no? Después soltamos eso y yo quiero que presten atención en otras cosas, ¿sí? A otras cosas. Acá ya sabemos que del 1 al 2 entra la primer figura y del 2 al 3 completamos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 2 figuras de esta marcha entran en un compás. Listo. Es lo que necesitamos saber. Así que solamente ahora nos vamos a concentrar en armar un patrón que nos quede cómodo. Tocamos esta marcha de este lado hasta que ya nos olvidemos, directamente no pensemos y salga en forma natural, ¿sí? Ya sabemos que está enmarcada en ese patrón de tiempo. Ahora nos tenemos que concentrar en otra cosa, ¿sí? A ver. Bien. Esto va a salir, es fácil. La idea es que no estemos pensando en ese conteo, sino que estemos escuchando que el timbre sea el que queremos poner, ¿no es cierto? Graves y agudos. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que armar en el mismo patrón otra secuencia, pero cambiando de perfil. Vamos a usar la mano izquierda para ir a buscar el grave y la derecha para el agudo. Entonces, estábamos así y ahora tenemos que hacer así.
¿sí? Tenemos que cambiar. Entonces, vamos a ir buscando esa variable, pero ¿qué pasa? No vamos a estar con nuestra atención en el conteo, pero sí en el timbre, porque tiene que sonar igual. La idea es que suene lo más parejo y, si es posible, exactamente igual. Entonces, ese cambio lo tenemos que empezar a armar una secuencia de 1, 2 derechas y cambiamos. O 1, 2, 3 derechas y cambiamos. Y así le vamos sumando cada vez más a la mano izquierda, ¿se entiende? Hasta que quedemos en forma que quede igual. Pero tenemos que ir escuchando eso, porque pasan cosas ahí, empiezan a pasar cosas. Empezamos así, 1 derecha, 2, 3 y por ahí tenemos que cambiar. Y tiene que seguir sonando igual, ¿sí? Tiene que sonar pum, pum, pa, pum, pum, pa. Y lo que pasa muchas veces es esto. Que como golpeamos 2 veces con nuestra mano derecha, en el grave, cuando cambiamos, suena al revés. Y a veces nos damos cuenta y a veces no. ¿Sí? Por eso tenemos que prestar atención que no pase. Esto es lo que no tiene que pasar. Eso no. Tiene que seguir sonando igual. ¿Sí? Entonces, cada uno, de acuerdo a sus necesidades y sus ganas, se va armando una secuencia, ¿sí? De un lado, del otro, 2 de un lado, 2 del otro, hasta que empareje. Y les prestamos atención a los timbres, ¿sí? Que el grave suene siempre 2 veces y que el agudo lo acompañe cerrando la marcha. Con eso tenemos para un rato. Cada uno, yo no voy a tocar toda una secuencia por cuestiones de tiempo y de edición. Le dejo esa consigna para que ustedes, cada uno, de acuerdo a cómo va llevando la marchita, se vaya armando ese patrón. Y está bueno que también cada uno sepa, cuando se propone el cambio, la marcha siga sonando. ¿Se entiende? Eso generalmente, cuando lo trabajamos en grupo, ahí empiezan a salir estas cuestiones. Se empiezan a escuchar que por ahí los timbres no están donde tienen que estar, por ahí los tiempos se mueven, ¿sí? Y quiero que le presten atención a eso, más que nada al sonido. Y hay otra cosa importante que empieza a pasar y que casi no nos vamos a dar cuenta. Voy a tocar un poquito de nuevo, ¿sí? 2, 3, 4. ¿Sí? De un lado y del otro. Y miren, hay un detalle acá que nos pasa a todos. Empezamos, seguramente ustedes también, a mover el piecito. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con esto? No lo pensamos, no dimos esa orden, sí estamos pensando en cómo tocar. Pero bueno, se empieza a mover el cuerpo, empiezan a pasar cosas, y eso es lo lindo de esto. Empezamos a tener otra relación con el ritmo, con el cajón, con la percusión misma, ¿sí? Es una referencia que es natural nuestra, ¿sí? Y que acompaña justo en el sonido, digamos, de este patrón que nos habíamos armado, ¿no? Justo 1, 2, 3, 4. Nos acompaña el movimiento en ese sentido, ¿sí? ¿A eso saben cómo le llamamos en la música, en el ritmo? Le decimos que es pulso. Pulso. El mismo que tenemos acá, ¿sí? Y ese pulso, cuando está referido así directamente con el sonido, y no con el silencio, digamos, se le llama normalmente pulso a tierra.
Y ojo con esto. Acá empieza otra cuestión. Esto es natural, como siempre me gusta contar. Esto es algo que está incorporado en cada uno de nosotros. Para bailar también tenemos que pasar por todo este proceso casi sin pensar. Escuchamos y ahí empezamos a tener una referencia del ritmo para movernos en torno a eso. Bueno, todo eso es muy importante para nosotros, esa percepción que es auditiva en principio, ¿sí? Después empieza a pasar por otro lado. Pero quiero que tengan en cuenta eso, porque vamos a seguir hablando y se va a presentar permanentemente este tema de las referencias, sobre todo de la referencia esta a tierra. Es muy importante para nosotros. Y a medida que avance el taller, lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Ahora solamente me gustaría que le presten atención a ese movimiento y a otra cosa que también empieza a pasar en nosotros. Quiero que estén atentos mientras tocan y cambian de perfil a perfil y que la marcha siga sonando siempre, digamos, en su forma de agudos y graves con los timbres donde tienen que ir y a ver qué va pasando. Cuando cambiamos vamos a notar que nos cuesta más con la mano que no tenemos habitual. Pero después se va emparejando. Entonces, prestémosle atención a esa referencia y prestémosle atención a lo que nos pasa a nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos pasa cuando estamos tocando? Primero estamos con mucha ansiedad. ¿Sí? Esto de la música es algo que necesita todo un proceso y que no hay resultados inmediatos. Acá no funciona como por ahí, como nos permite la tecnología. Acá hay que aprenderlo palmo a palmo, y acá sí que es palmo a palmo. Así que hay que tener paciencia, mucha constancia y que nos haga bien. Por eso es importante que se empiecen a prestar atención ustedes a ver qué les va pasando cuando notan que la marcha que casi no salía, que empezamos, que me cuesta, y empieza a salir y nos empezamos a acomodar y a ver cómo nos sentimos cuando empezamos a lograr esos resultados y sobre todo cuando empezamos a interactuar con el instrumento y con toda la vibración que nos empieza a percibir y que empezamos a expandir nosotros mismos con nuestro instrumento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tocar otro poquito y les voy a contar la historia que dejé pendiente en el primer video, de cómo nació el cajón, ¿sí? Ahí vuelvo. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a seguir un poquitito con la marcha y después directamente encaramos la historia, ¿sí? Voy a tocar otro poquito porque quiero que tengamos una idea de lo que podemos hacer cuando las marchitas ya estén los dos perfiles combinados, para que después no me digan, no tanto trabajo, ¿qué me va a salir? Después de esto, ¿qué viene? Bueno, más o menos, ¿cómo lo podemos aplicar? Más o menos, ¿sí? Vamos a dejarlo. Entonces, empiezo de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Sí? Empiezo a cambiar. Bueno, también habíamos hablado de respetar una posición, ¿sí? En el primero, ¿se acuerdan? Que era levantar un poquito de abajo hacia el cajón, no irnos hasta allá abajo a buscar el grave, sino que acá, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener la marchita de los dos lados y que suena parejita, podemos empezar a aumentar un poquito la velocidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Después empezamos a soltar. Nos soltamos y con esa referencia, con ese cambio que tenemos, empezamos a crear otro ritmo, que tenga
otra dinámica, que por ahí tenga que ver con algo que escuchamos, ¿sí? Entonces se puede armar de esto algo así. ¿Sí? Para eso son los ejercicios, para que después los podamos utilizar en alguna marcha, que puede ser algo así que puede, no sé, puede servir para el rock, para el rap o para cualquier ritmo que tenga que ver así con este sonido cuadradito, ¿sí? Pero bueno, si no usamos las dos manos, nos quedamos solo acá. Y bueno, la idea es que nos podamos mover porque después van a venir otros ritmos, ¿sí? Van a venir otras cosas que necesitamos sí o sí movimiento de las dos manos, como lo que yo tocaba al principio, que era algo así más latino, ¿sí? Vieron que es permanente el cambio entre manos y la combinación. Bueno, llegamos haciéndose estos ejercicios, ¿sí? Despacito, con paciencia, va a ir saliendo. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito, de nuevo volvemos a nuestro instrumento. Este cajón, bueno, este es más peruanito que el que traje la primera vez, que tenía, ¿se acuerdan?, bordonas en toda la tapa y que sonaba a metal, vibraba mucho más que este. Este no vibra acá en el grave, sale limpito, ¿sí? No tiene brillo. Y arriba tiene un poquitito, ¿sí? En realidad yo quería que suenen los agudos con mucho brillo y que defina, que tengan esa diferencia con el grave, pero que el brillo de la bordona no esté en el grave, como en el otro cajón. Entonces, bueno, le pedí a un fabricante amigo que me solucione ese problema y bueno, acá está, es un cajón que tiene un grave limpito y apenas un brillito arriba, ¿sí? Un cajón que podríamos decir que es más peruano que flamenco, ¿sí? Bueno, y vamos entonces a hablar de cómo aparece el cajón entre los instrumentos. Bueno, tenemos que remontarnos por la época de la colonia de los españoles llegando acá a las Américas. Y después de ese proceso y que se instalaron en Lima, empezaron a traer esclavos, empezó el transporte de esclavos de la zona occidental de África hacia las Américas, bueno, para trabajar y para todas las cuestiones que usaban al pueblo africano en este caso. ¿Qué pasa? Con los africanos también vienen sus culturas y sus creencias. Y empiezan de a poquito a agruparse y a tocar, ¿no es cierto?, a fabricarse sus tambores y a practicar sus ritos, sus creencias. En la cultura africana el tambor es básico, ¿sí? Es primario. Entonces, cuando llegan, bueno, con los españoles llegan los evangelizadores, ven que en donde estaban agrupados viviendo los pueblos africanos tenían otros ritos y otras creencias. Entonces, como todos giraban en torno de los tambores, mandaron
a quemar todos los tambores que se encontraban en el puerto de Lima y sus alrededores, y con eso también la forma de manifestación de los pueblos, en este caso de los esclavos, que no solamente eran cuestiones religiosas, sino que era para una cuestión social, de comunicación, de manifestación permanente a través del tambor. Imaginen o pongan un poquitito la cabeza en ese tiempo, qué podían hacer en ese hacinamiento, en ese estado, más que tocar. Bueno, de golpe se vieron con sus tambores que ya no existían, y de la necesidad de seguir tocando, porque como siempre les digo, esto es algo primario de todos nosotros, empezaron a ver que en las cajas de estiba de las mercaderías que tenían que transportar desde los barcos que llegaban hacia tierra, podían tener una resonancia, un instrumento, ¿sí? Sentados sobre el cajón que usaban para trabajar, empezaron a encontrarle sonidos. Obviamente, primero fue un cajón así nomás, después le empezaron a buscar que si las tapas tenían otro espesor sonaba de una manera, de otra, bueno, hasta que lograron fabricar el primer cajón, y así es como este instrumento se introduce después de mucho tiempo dentro de nuestra música. Y vieron que era una historia que por ahí no es linda, pero vale la pena conocerla, porque es todo un símbolo de ese tiempo y de la forma de manifestarse de estos pueblos, que no solamente aparecen en los cajones, sino también se da en los tambores de candombe uruguayo, ¿no? También con la música afro-uruguaya, los tambores nacen por la necesidad de tocar justamente. Bueno, entonces el cajón, que es peruano neto, no tiene metal, no tiene bordonas, suena solo madera, ¿sí? Bueno, los ritmos peruanos, que son hermosos, que son los más difíciles, también después los vamos a conocer de a poquito, aunque sea mínimamente. Yo no soy un especialista en eso, pero los tenemos que conocer. Si estamos hablando y tocando sentados sobre un cajón, tenemos que por lo menos conocer algunos ritmos, los más básicos, algunas formas, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos a tocar otro poquito y volvemos a tener en cuenta ese aspecto que por ahí, después de conocer la historia, nos cambia un poquito la forma de pensar, o le empezamos a tomar un cariño especial al instrumento. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿sí? Quiero que empiecen de nuevo con esta marchita, que la podamos mover de lado a lado, que si empieza a salir otro ritmo, o sea, si venimos tocando la marchita así, todo bien, y de golpe nos da para tocar no cortemos, toquemos, ¿sí? Y todo lo que puedan sumar sirve, y volver a esa base. Y ahí vamos a empezar a tener otras ideas. Van a empezar a aparecer. Hay que tener paciencia y empieza a aparecer solo. Y empezamos a tener también referencia de ese pulso a tierra que tenemos y que en forma natural nos empezó a acompañar, y que después también voy a charlar mucho de esta relación que tenemos con los instrumentos por una cuestión vibratoria, ¿sí? Así que miren qué universo desplegamos con solo un instrumento. Bueno, vamos a dejar acá. Les quiero agradecer a todos
a los que me conocen y me han mandado mensajitos, fotos que están tocando el cajoncito u otro instrumento, mirando el video. La verdad que es muy lindo ver que, bueno, mi granito de arena, nuestro granito con la gente de cultura de los talleres sirve de algo, ¿sí? Así que un saludo grande para todos, nos vemos. Seguramente voy a volver por acá para dejarles el tercer videíto. A tocar. Saludos a todos.